Necesitamos a alguien que entrene con 10 de nuestras mejores comandos femeninas. Por diversión, claro. La coronel Diana Hayes se erguía como una estatua de mármol en las estériles instalaciones de entrenamiento, con sus ojos azul acero fijos en el conserje, que fregaba metódicamente las alfombras de goma bajo luces fluorescentes. Las agentes de élite tras ella, con los músculos tensos y la confianza irradiando, intercambiaban sonrisas cómplices ante la última idea de entretenimiento de su comandante. Las manos callosas de Marcus Thompson no se detuvieron en el desgastado mango de la fregona, pero su rostro curtido se alzó lentamente, revelando unos ojos del color de las nubes de tormenta. Esos ojos tenían una profundidad que hizo que la sonrisa depredadora de Diana se congelara en plena formación. 10 contra 1. Su voz atravesó el zumbido de las instalaciones como una cuchilla envuelta en terciopelo. Suena justo. El silencio que siguió crepitó con una tensión invisible, como si el mismo aire percibiera que Diana Hayes acababa de desafiar sin saberlo a un fantasma de la sombra más secreta de Estados Unidos, Samus. Lo que sucedió después destrozaría cualquier suposición sobre el hombre silencioso que limpiaba sus pisos y revelaría por qué algunos secretos están tan enterrados que incluso los sepultureros olvidan dónde los pusieron. El centro de entrenamiento militar de Riverside se alzaba como una fortaleza en el corazón de Colorado, donde las montañas rocosas dibujaban siluetas irregulares contra cielos azules infinitos. Marcus Thompson había trabajado allí durante 3 años, desde que el mundo se derrumbó a su alrededor y lo obligó a reconstruir algo parecido a una vida. Todas las mañanas, a las 5:30 en punto, atravesaba pesadas puertas de cristal con su carrito de limpieza, cuyas ruedas chirriaban rítmicamente contra los pisos pulidos. Los guardias de seguridad hacía tiempo que habían dejado de verificar su identificación, reconociendo al hombre silencioso que llegaba antes del amanecer y se marchaba después de que la mayoría del personal se hubiera ido a casa. Su rutina nunca variaba: desinfectar los vestuarios con precisión metódica, fregar los pisos de entrenamiento hasta que brillaran bajo las luces fluorescentes, pulir las vitrinas de trofeos llenas de condecoraciones que entendía mejor de lo que nadie sospechaba. Las placas de bronce hablaban de heroísmo en tierras extranjeras. Sacrificio al servicio de la libertad, hermandad forjada a fuego y probada en sangre. Marcus leyó cada inscripción mientras limpiaba, sin que su expresión revelara nada de los recuerdos que esas palabras despertaban en lo profundo de sus ojos grises como la tormenta. El trabajo era honesto, silencioso y, afortunadamente, predecible, como nunca lo había sido su vida anterior. Nada de decisiones instantáneas que determinaran quién vivía y quién moría. Nada de operaciones que solo existían en archivos clasificados. Nada de hermandad unida por juramentos que trascendieran la muerte misma. Solo cubos de fregar y productos de limpieza, horarios de mantenimiento rutinarios y el cómodo anonimato de ser invisible a simple vista. Su pequeño apartamento con su hija Emma, de 8 años, estaba a 15 minutos por las calles arboladas de Riverside, pasando la escuela primaria donde pasaba sus días aprendiendo fracciones y capitales de estados. El modesto apartamento de 2 habitaciones se sentía demasiado grande y demasiado pequeño a la vez, con el eco de la ausencia, a la vez que abarrotado por los escombros acumulados de una vida interrumpida por la tragedia. La fotografía de Sara aún velaba por su sala de estar, su radiante sonrisa capturada en momentos en que su mundo era completo, cuando Marcus Thompson era alguien completamente diferente. El cáncer la había destrozado poco a poco durante 18 meses brutales, cada tratamiento ofreciéndole una esperanza que se marchitaba como flores en la escarcha invernal. Sara había luchado con la misma determinación que originalmente atrajo a Marcus, negándose a rendirse, incluso cuando la victoria se volvió imposible. Emma era demasiado joven para comprender del todo la terminología médica, pero lo suficientemente mayor para reconocer que mamá estaba desapareciendo gradualmente, dejando atrás solo recuerdos y la abrumadora responsabilidad de criar a una hija sola. Emma se había convertido en su ancla, su risa lo alejaba de recuerdos que podían ahogar a un hombre si se lo permitía. Poseía el optimismo contagioso de Sara, atemperado por una sabiduría que parecía ir más allá de su edad,
haciendo preguntas que atravesaban la complejidad adulta hasta llegar a la verdad esencial. ¿Por qué no sonríes como antes, papá?, le preguntó una vez 6 meses después del funeral, y Marcus se dio cuenta de que había olvidado lo que era la verdadera felicidad. 3 años de rutina invisible se habían instalado en sus huesos como viejas cicatrices de batalla, dolores predecibles que le recordaban daños pasados y le advertían constantemente sobre su vulnerabilidad futura. Se había convencido de que el anonimato era justo lo que necesitaba, de que la seguridad residía en pasar desapercibido, sin llamar la atención. Pero mientras la coronel Diana Hayes lo observaba con sus calculadores ojos azul acero, Marcus sintió el peso familiar de las placas de identificación bajo su uniforme de mantenimiento y se preguntó si algunos fantasmas eran simplemente demasiado inquietos para permanecer enterrados para siempre. Diana Hayes exigía atención como los rayos dominan el cielo, repentina, absoluta e imposible de ignorar, incluso cuando se conocía el peligro de mirar directamente a su origen. Había llegado a Riverside a las 6 de la mañana. Hace miles de años, con credenciales que hacían que oficiales experimentados se apartaran y susurraran entre sí sobre el proyecto Atenea, el último experimento militar en unidades de combate femeninas de élite. Su historial de servicio era lo suficientemente impresionante como para ganarse el respeto, lo suficientemente clasificado como para despertar curiosidad y lo suficientemente reciente como para sugerir que estaba ascendiendo rápidamente en el escalafón o que la estaban apartando discretamente de algo que prefería permanecer oculto. Su presencia transformaba la atmósfera de las instalaciones, de ejercicios de entrenamiento rutinarios a algo que vibraba con precisión letal y apenas contenía energía. Las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba en las habitaciones, no por miedo, sino por reconocer que los depredadores exigían protocolos diferentes a los de los oficiales comunes. Las mujeres bajo su mando se movían como bailarinas que hubieran aprendido su coreografía en zonas de guerra. Cada paso calculado, cada gesto preciso y decidido, cada mirada buscando amenazas que el personal civil ni siquiera podía imaginar. La propia Diana seguía siendo un enigma envuelto en insignias pulidas y una compostura inquebrantable. Hablaba con frases cortas y eficientes que no revelaban nada más allá de la necesidad inmediata. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Bajo su dirección, las reuniones de personal concluían en la mitad del tiempo habitual. Los programas de entrenamiento se intensificaron más allá de lo habitual, y las solicitudes de equipo aparecían en la lista de mantenimiento de Marcus con una urgencia que sugería la preparación para algo significativo, pero deliberadamente indefinido. Su oficina permanecía vacía, salvo por una sola fotografía boca abajo sobre su escritorio, cuyo contenido era tan misterioso como las sombras que a veces se cernían sobre su rostro cuando creía que nadie la observaba. Las paredes se exhibían con decoraciones militares estándar, citaciones de unidad, certificados de entrenamiento, menciones que demostraban competencia sin revelar detalles. Pero Marcus había notado la cuidadosa ausencia de toques personales que solían acumularse en las asignaciones a largo plazo, lo que sugería que Diana Hayes era extremadamente disciplinada con los vínculos emocionales o que esperaba que este puesto fuera temporal. Marcus la había notado quedarse hasta tarde, mucho después de que sus soldados partieran hacia los cuarteles o las viviendas fuera de la base. El sonido del impacto resonaba en la sala de entrenamiento como un latido contra las paredes de hormigón. La había visto a través de las ventanas de observación durante estas sesiones solitarias, moviéndose por las secuencias de combate con una precisión fluida que denotaba habilidades mantenidas mediante la práctica obsesiva. Sus técnicas eran impecables, su preparación excelente, pero había algo casi desesperado en la forma en que se exigía más allá de lo normal. También había visto sus manos temblar casi imperceptiblemente mientras revisaba los expedientes personales, reconociendo el peso del mando que podía aplastar incluso a los hombros más fuertes cuando la responsabilidad por otras vidas se volvía demasiado pesada para soportarla sola. El temblor duró solo unos segundos antes de que la disciplina recuperara el control. Pero Marcus comprendió la importancia de esa vulnerabilidad momentánea. El liderazgo en circunstancias peligrosas requería llevar cargas que no se podían compartir,
tomar decisiones que atormentaban los momentos de tranquilidad, aceptar la responsabilidad de resultados que a veces desafiaban incluso la mejor preparación y planificación. Su primera conversación real duró exactamente 37 segundos y consistió exclusivamente en una necesidad práctica. El sistema de ventilación de la sala de formación se necesita atención, había dicho sin levantar la vista de su portapapeles, con la voz cargada de la expectativa de una obediencia inmediata. Sí, señora, había respondido Marcus, notando cómo se comportaba como si esperara un ataque desde cualquier dirección, su postura sugiriendo estar lista para pasar instantáneamente de las tareas administrativas a la confrontación física. Algo en ese breve intercambio los había dejado a ambos mirándose cuando creían que el otro no miraba, como si intentaran resolver un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Marcus reconoció la hipervigilancia que provenía de pasar demasiado tiempo en lugares donde la relajación podía resultar fatal, mientras que Diana parecía percibir algo bajo su fachada de trabajador de mantenimiento que no encajaba del todo con su descripción oficial del trabajo. Pero ninguno de los dos había estado dispuesto a examinar esos instintos con demasiada atención, prefiriendo la seguridad de la distancia prudente y la cortesía profesional. Las semanas posteriores a su primer encuentro desarrollaron un ritmo tan sutil como la respiración y el doble de esencial. Marcus comenzó a programar sus rondas de mantenimiento para que coincidieran con las sesiones de entrenamiento de Diana. No por curiosidad, se dijo, sino porque la acústica de las instalaciones era mejor durante el uso activo, lo que facilitaba la identificación de los equipos que requerían atención. La excusa le pareció razonable, incluso reconociendo su falta de honestidad, permitiéndole observar el estilo de liderazgo de Diana mientras fingía centrarse en las tareas rutinarias. Diana, mientras tanto, encontró razones para extender sus entrenamientos nocturnos, reclamando la nevera. Las temperaturas mejoraron el rendimiento, mientras evitaba cuidadosamente reconocer que había empezado a escuchar el sonido distante de las ruedas del carro de Marcus sobre los pisos pulidos. Sus soldados habían empezado a preguntar sobre las sesiones prolongadas, preguntándose si la preparación para alguna operación inesperada requería acondicionamiento adicional, pero Diana desvió sus preguntas con conversaciones sobre la optimización del entrenamiento y el mantenimiento del máximo rendimiento. Estos patrones orbitales de evasión y proximidad crearon una atracción gravitatoria que ninguno de los dos estaba dispuesto a examinar con demasiada atención. Desarrollaron un horario tácito que los llevaba a las mismas zonas en momentos predecibles, siempre con razones plausibles para estar allí, sin reconocer jamás la cuidadosa coreografía que hacía que sus encuentros parecieran accidentales. Marcus terminaba de pulir las vitrinas de trofeos justo cuando Diana completaba su entrenamiento nocturno, mientras que Diana encontraba razones administrativas para visitar las zonas donde Marcus tenía programado el mantenimiento rutinario. El resto del personal de la instalación había empezado a notar, sin comprender del todo, lo que observaban. Los guardias de seguridad mencionaron la mayor eficiencia del personal de limpieza, mientras que los supervisores de entrenamiento comentaron la mayor atención del coronel Hayes a las condiciones de las instalaciones. Pero la cuidadosa danza permaneció invisible a la vista. Dos personas moviéndose una alrededor de la otra como estrellas binarias en una relación orbital que generaba calor sin contacto directo. Emma fue el catalizador que transformó su cuidadosa danza en algo más peligroso e infinitamente más prometedor. La niña de 8 años había olvidado su proyecto de ciencias en las instalaciones un jueves por la tarde, lo que obligó a Marcus a regresar después de hora con ella. El modelo del volcán debía entregarse a la mañana siguiente, con una demostración completa de una erupción explosiva con bicarbonato de sodio y vinagre, y la angustia de Emma por el descuido había sido demasiado genuina como para que Marcus sugiriera esperar hasta el día siguiente. Encontraron a Diana sola en la sala principal de entrenamiento, realizando una secuencia de combate que era a la vez hermosa y aterradora en su precisión letal. Fluía del golpe al lanzamiento y a la posición defensiva con la fluida gracia del agua, adaptándose a los obstáculos. Cada movimiento estaba calculado para lograr la máxima efectividad, manteniendo un equilibrio y un control perfectos.
Emma observaba con la fascinación pura que solo poseen los niños, reconociendo la excelencia sin comprender el propósito mortal de tales habilidades. Marcus reconoció la furia controlada de alguien que lucha contra demonios invisibles, superando el trauma psicológico, agotando el cuerpo que cargaba con cicatrices emocionales. La intensidad del entrenamiento de Diana sugería que luchaba contra algo más que los requisitos de acondicionamiento físico, utilizando el movimiento y el esfuerzo para procesar experiencias que no podían abordarse mediante enfoques terapéuticos convencionales. Cuando Diana notó su presencia, se paralizó a mitad del ataque, con una vulnerabilidad reflejada en su rostro antes de que la disciplina reafirmara el control. «Disculpe la interrupción, coronel», dijo Marcus en voz baja, con la pequeña mano de Emma firmemente sujeta a la suya. Emma abandonó su proyecto del volcán. La expresión de Diana se suavizó gradualmente al mirar a la niña, con un destello casi maternal en sus ojos azul acero. La transformación fue sutil pero inconfundible. La autoridad dio paso a una calidez genuina ante la inocencia que exigía protección en lugar de obediencia. ¿Un volcán?, preguntó, agachándose a la altura de Emma con sorprendente dulzura, mientras su voz perdía su tono militar. ¿Qué tipo de erupción estás modelando? Emma se lanzó a una explicación detallada de las formaciones geológicas, la presión tectónica y las reacciones químicas que simularían un flujo de lava fundida. Su entusiasmo fue tan contagioso que hizo sonreír a Diana con un placer desmedido. La conversación que siguió duró 20 minutos y abarcó desde la tectónica de placas hasta las mejores marcas de bicarbonato de sodio para un efecto explosivo máximo. Emma charló con el entusiasmo intrépido de la juventud, mientras Diana escuchaba con una atención que pareció sorprender a ambas. El coronel hizo preguntas reflexivas sobre metodología científica, ofreció sugerencias para mejorar el impacto visual de la demostración y compartió historias sobre la actividad volcánica que había presenciado durante sus misiones en el extranjero. Marcus observó esta interacción con creciente asombro, reconociendo la naturalidad con la que Diana se adaptaba de comandante militar a mentora paciente al lidiar con la curiosidad infantil. Mientras se preparaban para irse, Emma se volvió con la devastadora honestidad que los niños manejan como instrumentos quirúrgicos. «Te ves triste como mi papá», le dijo a Diana, su observación de 8 años cortando la pretensión adulta con incómoda precisión. «Pero ahora sonríe más. Tal vez necesites a alguien que te ayude a sonreír también». El silencio que siguió podría haber roto un cristal cargado de verdades que los adultos pasan la vida aprendiendo a evitar. Marcus sintió una opresión en el pecho. Reconocimiento. La expresión en el rostro de Diana era la que había mantenido durante meses después del funeral de Sarah, cuando cada respiración se sentía como una traición y cada momento de felicidad como un olvido. La cuidadosa máscara que Diana mantenía durante sus deberes oficiales se había desvanecido lo justo para revelar la profunda soledad bajo su competencia profesional, el aislamiento que provenía de cargar con responsabilidades demasiado pesadas para compartir con alguien que no hubiera recorrido caminos similares. Esa noche, después de que Emma se durmiera aferrada a su proyecto del volcán terminado, Marcus se encontró mirando la fotografía de Sarah y susurrando disculpas al vacío por pensamientos que no se atrevía a nombrar. Reconocer que había empezado a preocuparse por el bienestar de Diana se sintió como una traición emocional, aunque su mente racional comprendía que el amor no era un recurso finito que requiriera racionar para honrar el pasado. El cambio que siguió comenzó con pequeños gestos que se acumularon como copos de nieve antes de una avalancha. Cada acción insignificante contribuyó a un cambio fundamental en la dinámica de su relación. Marcus empezó a dejar café en la sala de descanso exactamente a las 6:45 cada mañana, donde Diana lo encontraría durante su rutina previa al entrenamiento. Nunca agradeció el gesto directamente, manteniendo una negación plausible al dejar varias tazas que, en teoría, podrían estar destinadas a cualquiera que llegara temprano al servicio. Diana tampoco agradeció el café directamente, pero el sutil gesto que le ofreció cuando se cruzaron tuvo más peso que un agradecimiento formal. Empezó a preguntarle a Emma sobre la escuela cuando se encontraban, mostrando un interés genuino en los exámenes de ortografía y la política del patio,
con una atención que hacía que la niña sonriera de importancia. Estas conversaciones revelaron la notable capacidad de Diana para comunicarse con los niños sin condescendencia, tratando las preocupaciones de Emma con la misma seriedad que en las sesiones de planificación militar. Estas interacciones gradualmente revelaron destellos de las personas que podrían haber sido en otras circunstancias, personalidades que habían sido moldeadas, pero no definidas, por la pérdida y la obligación profesional. La risa de Diana, cuando Emma contaba historias particularmente elaboradas sobre las aventuras de sus compañeros de clase, transformaba su rostro en algo más joven e infinitamente más accesible. El sonido era oxidado por la falta de uso, pero genuino de maneras que su comportamiento profesional nunca permitía, sugiriendo reservas de calidez que habían sido cuidadosamente protegidas de la exhibición casual. Marcus se encontró compartiendo observaciones secas sobre el mantenimiento de las instalaciones que hicieron que los labios de Diana se curvaran hacia arriba en lo que generosamente podría llamarse diversión. Sus comentarios sobre la peculiar psicología del equipo militar, como las máquinas parecían averiarse justo antes de inspecciones importantes, como ciertas salas requerían una limpieza más frecuente porque el personal nervioso sudaba más durante las evaluaciones, revelaron una perspectiva que combinaba la experiencia práctica con un humor sutil. Descubrieron un aprecio compartido por las películas antiguas, el café malo y la peculiar satisfacción de resolver problemas mecánicos con soluciones improvisadas. Diana demostró ser sorprendentemente conocedora del cine negro clásico, mientras que Marcus reveló un extenso catálogo mental de técnicas de reparación improvisadas adquiridas durante años de mantenimiento de equipos en entornos donde las piezas de repuesto no estaban disponibles. Estas conversaciones solían ocurrir durante breves encuentros que ninguno podía justificar por completo por necesidad profesional. La primera grieta significativa en sus respectivas armaduras apareció durante una tormenta que los atrapó en la sala de descanso de las instalaciones durante 30 minutos más. Emma se había quedado dormida en el sofá desgastado, agotada por una excursión al Museo de Historia Natural, mientras los truenos retumbaban en las ventanas y los relámpagos transformaban la tarde en algo salvaje y eléctrico. La intensidad de la tormenta hacía que conducir fuera lo suficientemente peligroso como para justificar esperar a que pasara lo peor, lo que creaba una oportunidad inesperada para una conversación prolongada. «Tienes suerte de tenerte», dijo Diana en voz baja, observando a Marcus ajustar la manta de su hija con una delicadeza experta. Sus movimientos transmitían la atención automática de alguien acostumbrado a proteger lo que más importa. No todos los niños tienen un padre que los priorice. Había algo crudo en su voz que hizo que Marcus levantara la vista bruscamente, reconociendo el peso de la experiencia personal detrás de la observación, más que un comentario casual sobre la crianza en general. «Ella es la razón por la que me levanto cada mañana», respondió con sinceridad. Su voz transmitía la profundidad del compromiso que provenía de comprender la facilidad con la que todo lo significativo podía desaparecer sin previo aviso. Después de la muerte de Sarah, ya no estaba seguro de recordar como ser humano. Emma me mantuvo atado al mundo cuando podría haberme alejado por completo. La confesión se sintió peligrosa, revelando más vulnerabilidad de la que normalmente se permitía expresar, pero la historia. La intimidad de M parecía exigir honestidad en lugar de una evasiva cuidadosa. Diana asintió lentamente, sus dedos trazando patrones inconscientemente sobre la superficie de la mesa, como si escribiera mensajes en un idioma invisible que solo ella podía leer. «La responsabilidad puede ser la salvación», dijo con cuidado, escogiendo las palabras con una precisión que sugería un significado más profundo bajo un acuerdo superficial. A veces, las personas que dependen de nosotros son lo único que se interpone entre el orden y el caos, entre seguir funcionando y simplemente desaparecer en la oscuridad que siempre acecha en los límites. La conversación que siguió rozó las fronteras de verdades más profundas, la pérdida, el deber, el peso de cargar con la vida de otros en tus decisiones sin llegar nunca a cruzar el territorio de la confesión. Hablaron de los desafíos de ser padres solteros, de cómo el servicio militar creaba perspectivas únicas sobre el riesgo y la seguridad,
de la dificultad de mantener relaciones normales cuando las experiencias incluían cosas que no se podían compartir con amigos civiles. Pero algo fundamental cambió en esa tarde lluviosa: el reconocimiento de que ambos eran guerreros que se habían encontrado librando batallas para las que nunca se habían entrenado. Cuando pasó la tormenta y se prepararon para partir, Emma se despertó y le sonrió adormilada a Diana con la confianza inconsciente que los niños inspiran a los adultos que han demostrado ser dignos de confianza. ¿Vendrá a cenar con nosotros algún día, señorita coronel?, preguntó con la desenfadada natural de la juventud. Papá hace unos espaguetis buenísimos, y siempre tenemos demasiado para 2 personas. La compostura de Diana se quebró lo justo para dejar traslucir una genuina calidez. Su máscara profesional se deslizó para revelar a alguien que había olvidado lo que se sentía ser invitado a cenar en familia. «Me encantaría», dijo. Y Marcus sintió que algo peligroso y maravilloso se desplegaba en su pecho, como la primavera después de un invierno interminable. Pero mientras Diana recogía sus cosas y se dirigía a su coche, Marcus vio la fotografía en su maletín. Un grupo de soldados con camuflaje del desierto, con los rostros radiantes de camaradería y confianza, fruto de un propósito compartido y la confianza mutua. Diana estaba entre ellos, más joven, y de alguna manera, más frágil, a pesar de su porte militar. 3 de los rostros habían sido cuidadosamente rodeados con tinta roja, y Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta pasajera. Sabía que algunas fotografías eran memoriales disfrazados de recuerdos. La invitación a cenar se materializó el viernes siguiente por la noche, transformando el modesto apartamento de Marcus en algo que casi volvía a sentirse como un hogar por primera vez desde la muerte de Sarah. Emma había insistido en poner la mesa con la porcelana fina de Sarah, explicándole a Diana con la lógica de una niña de 8 años que los invitados especiales merecen platos especiales, y que tú eres definitivamente especial porque papá limpió el baño sin que yo se lo pidiera. La observación hizo reír a ambos adultos, al tiempo que reconocían la verdad tras el humor infantil. Diana llegó puntual, con una botella de vino en la mano y vestida de civil, lo que la hacía parecer más joven, y de alguna manera, más vulnerable sin la autoridad protectora de su uniforme. La transformación fue notable. Unos vaqueros y un suéter sencillo reemplazaron la precisión militar por la elegancia informal, mientras que su cabello le caía suelto sobre los hombros en lugar de llevarlo recogido al estilo reglamentario. Parecía alguien que podría haber elegido caminos completamente diferentes si las circunstancias hubieran sido distintas. La velada transcurrió con sorprendente facilidad, y la conversación fluyó con naturalidad a pesar de lo artificial de la situación. Emma los entretuvo con elaboradas historias sobre la misteriosa adicción al café de sus profesores y las constantes disputas territoriales en el patio de recreo. Mientras Diana ayudaba con los platos, Marcus descubría que sus oxidadas habilidades sociales no se habían atrofiado por completo durante 3 años de cuidadoso aislamiento. La rutina doméstica se sentía a la vez extraña y familiar, como la memoria muscular que regresa tras un largo desuso. A medida que avanzaba la noche, las paredes, cuidadosamente cuidadas, comenzaron a mostrar pequeñas fracturas que sugerían una mayor debilidad estructural. Diana demostró ser inesperadamente hábil para negociar cuentos antes de dormir, ayudando a Emma a conciliar el sueño con relatos de sus viajes que eliminaban cuidadosamente cualquier cosa relacionada con armas o guerra. Habló de ciudades antiguas con mercados llenos de especias y textiles, de montañas que rozaban las nubes y desiertos que se extendían más allá de la imaginación, de personas que habían recibido a soldados estadounidenses con una hospitalidad que trascendía las barreras del idioma. Marcus se encontró observando esta interacción con algo que se sentía peligrosamente cercano al anhelo, reconociendo la naturalidad con la que Diana encajaba en su pequeño mundo doméstico. Su voz transmitía calidez maternal al leer el cuento de Emma antes de dormir. Sus movimientos por el apartamento sugerían comodidad más que inspección militar, y su atención a las necesidades de Emma revelaba un instinto maternal, que el servicio militar no había eliminado. Cuando Emma finalmente se rindió al agotamiento,
Se acomodaron en el sofá de la sala con vino y una conversación que serpenteaba por territorios más seguros. «Eres buena con ella», dijo Marcus mientras escuchaban cómo la respiración de Emma se adaptaba a los patrones de sueño a través de las delgadas paredes. «No todo el mundo sabe hablar con niños sin ser condescendiente». La sonrisa de Diana transmitía genuino placer ante el cumplido, sugiriendo que valoraba su opinión más que el reconocimiento profesional de sus superiores militares. «Es extraordinaria», respondió Diana, con una voz suave y cariñosa que pareció sorprenderla por su intensidad. «Inteligente, curiosa, resiliente a pesar de todo lo que ha vivido. Has hecho un trabajo extraordinario criándola sola». El elogio le sentó mejor que cualquier condecoración militar que Marcus hubiera recibido. La validación de alguien cuyo juicio respetaba más que la autoridad institucional. Pero la seguridad resultó ilusoria cuando las habilidades de observación de Diana comenzaron a notar detalles que Marcus había olvidado guardar. Las gafas de lectura de Sara seguían en la mesita auxiliar, con un marcapáginas que sobresalía de una novela que nunca terminaría. Las manos de Marcus tenían callos que denotaban algo más que trabajo de mantenimiento. Los patrones específicos sugerían familiaridad con armas y equipo táctico. Su exploración inconsciente de las puertas y las ventanas tenían una precisión militar que el empleo civil no podía explicar. Una evaluación automática de amenazas que se había vuelto algo natural tras años de operar en entornos hostiles. «Te mueves como alguien entrenado», observó Diana con atención. Sus instintos profesionales finalmente superaron los límites personales que habían mantenido tales observaciones en privado. «Más que un simple servicio básico. Hay una precisión en cómo te posicionas, cómo exploras las habitaciones, cómo respondes a los sonidos inesperados. Es sutil pero inconfundible una vez que sabes qué buscar». Su voz transmitía curiosidad más que acusación, pero Marcus se sintió expuesto bajo su mirada analítica. «Todos tenemos una historia», respondió evasivamente, rellenando sus copas de vino para ganar tiempo y distanciarse de las preguntas que no estaba listo para responder. «Algunas son simplemente más fuertes que otras». La evasión se sintió torpe incluso mientras hablaba, reconociendo que el entrenamiento de Diana la haría difícil de engañar si decidía tomar el asunto en serio. Los oficiales de inteligencia militar aprendieron a reconocer el engaño, y los intentos de Marcus de distraerla solo confirmarían sus sospechas sobre sus antecedentes. Diana aceptó la desviación con gracia, pero su expresión sugería que la conversación se había pospuesto en lugar de concluido. La cortesía profesional le impidió insistir sin invitación, pero su postura denotaba una continua atención a detalles que no encajaban del todo con su tapadera. Mientras se preparaba para irse, se detuvo en la puerta con una especie de arrepentimiento en su rostro, como si reconociera la oportunidad de una conexión más profunda que las circunstancias no estaban preparadas para soportar. «Gracias por esta noche», dijo en voz baja, con una voz cargada de significado que abarcaba más que gratitud por la cena y la conversación. Había olvidado lo que era la normalidad, lo que era formar parte de una familia, aunque fuera temporalmente. Marcus la vio alejarse en coche por la ventana de la sala, con el pecho apretado al reconocer que la normalidad era precisamente lo que ninguno de los dos podría pretender ser, a pesar de su desesperado deseo de construir algo parecido a la felicidad ordinaria. La semana siguiente trajo cambios sutiles en su dinámica, como si placas tectónicas se reacomodaran bajo la superficie de la rutina diaria. Las sesiones de entrenamiento de Diana se intensificaron. Sus soldados se esforzaron más de lo habitual, y las instalaciones bullían de preparación para algo significativo que seguía siendo frustrantemente indefinido. Marcus captó fragmentos de conversaciones sobre evaluaciones, demostraciones y oportunidades que definían su carrera, que tensaron los hombros de Diana con una tensión que no podía disimular. Su consumo de café se duplicó, de sus ya impresionantes niveles. La falta de sueño se hizo visible en las ojeras, y la fachada cuidadosamente controlada que presentaba al mundo desarrolló grietas microscópicas que solo alguien que la observara de cerca podría notar. Empezó a quedarse incluso más tarde en sesiones de entrenamiento en solitario,
El sonido del impacto contra pesadas bolsas resonaba por los pasillos vacíos mucho después de que sus deberes oficiales hubieran concluido. La intensidad sugería que se estaba preparando para algo que requería una condición física óptima combinada con una concentración mental absoluta. Emma, con la sabiduría intuitiva que a veces poseen los niños sobre los estados emocionales de los adultos, comenzó a hacer preguntas directas sobre si la señorita Coronel comía lo suficiente y por qué se veía como papá cuando mamá estaba en el hospital. Estas observaciones se acercaban más a la verdad de lo que Marcus se sentía cómodo reconociendo, sobre todo cuando se dio cuenta de que había estado. Vigilaba inconscientemente el bienestar de Diana, con los mismos instintos protectores que solía reservar para su hija. Reconocer que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la cortesía profesional, convirtiéndose en algo más personal y potencialmente problemático, lo llevó a cuestionar decisiones que creía haber tomado con mucha deliberación. Preocuparse por el bienestar de Diana se sentía como una traición emocional a la memoria de Sara. Aunque el pensamiento racional insistía en que el amor no era un recurso finito que requería un racionamiento cuidadoso, el conflicto interno creaba una tensión que Emma percibía a pesar de sus intentos por ocultarla. ¿También te preocupa la señorita Coronel?, preguntó Emma una noche mientras lavaban los platos juntos, con su franqueza de niña de 8 años que atravesaba la complejidad adulta con una precisión incómoda. Últimamente parece triste, y esa misma cara se pone cuando se piensa en cosas tristes. Marcus se encontró explicando conceptos de amistad, preocupación por el bienestar ajeno y cómo los adultos a veces cargan con preocupaciones que no pueden compartir fácilmente. El punto de quiebre llegó disfrazado de mantenimiento rutinario, el tipo de momento ordinario que luego se reveló como un punto de inflexión entre una versión de vida y otra completamente distinta. Marcus estaba calibrando el sistema de ventilación en la sala de entrenamiento cuando escuchó la conversación telefónica de Diana con su oficial superior. Una discusión que reveló que el proyecto Atenea era su última oportunidad para demostrar que las unidades femeninas de operaciones especiales podían igualar a sus homólogos masculinos en todas las categorías medibles. La conversación pintó un panorama de escepticismo institucional apenas contenido por las políticas oficiales que exigían igualdad y oportunidades. La voz del general Morrison transmitía una duda apenas velada sobre la idoneidad de las mujeres para los roles de combate de élite, sugiriendo que el programa de Diana existía más para satisfacer la presión política que para una auténtica necesidad militar. El fracaso significaría la disolución, la destrucción de la carrera y el desperdicio de años dedicados al desarrollo de capacidades que la jerarquía militar tradicional aún cuestionaba a pesar de la creciente evidencia de su eficacia. El peso de la responsabilidad en la voz de Diana era inconfundible, al igual que la desesperación apenas controlada de alguien cuya identidad profesional pendía de un hilo. Se había ofrecido voluntaria para esta misión, conociendo los riesgos, aceptando la responsabilidad de demostrar algo que no debería haber requerido pruebas, apostando su carrera a la capacidad de superar prejuicios que nada tenían que ver con su capacidad real de desempeño. Pero fue el archivo que cayó del maletín de Diana esa misma tarde lo que realmente destrozó la cuidadosa ignorancia de Marcus sobre lo que estaba en juego. La carpeta, marcada como personal clasificado del proyecto Athena, contenía fotografías, registros de servicio y perfiles psicológicos que presentaban un retrato de mujeres que se habían ofrecido como voluntarias para programas experimentales tras sufrir pérdidas que la estructura militar convencional no podía abordar adecuadamente. El propio archivo de Diana revelaba a una oficial condecorada cuya prometedora carrera se había visto truncada por una misión en Afganistán que resultó en bajas civiles y la muerte de soldados bajo su mando. Los círculos rojos en su fotografía de repente cobraron un sentido terrible. No se trataba de una celebración de logros, sino de luto por las vidas perdidas bajo su liderazgo. La evaluación psicológica detectó síntomas compatibles con la culpabilidad del superviviente, y una recomendación de terapia que aparentemente había rechazado para solicitar la asignación al proyecto Atenea. Esa noche, Marcus contemplaba los documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina de su pequeño apartamento. Emma dormía tranquilamente en la habitación contigua,
y sintió el peso familiar del conocimiento clasificado sobre sus hombros como una manta de plomo. Diana Hayes no solo huía de sus demonios personales. Luchaba por la redención en un sistema que ofrecía pocas segundas oportunidades y casi nunca terceras. La mujer que había estado reconstruyendo cuidadosamente su vida junto a la de él se balanceaba al borde de la extinción profesional. Las manifestaciones que determinarían su destino estaban programadas para la semana siguiente, con la llegada del mismísimo general Morrison para evaluar si el proyecto Atenea merecía financiación y desarrollo continuos. Las implicaciones políticas se extendieron más allá de la carrera individual de Diana y abarcaron la cuestión más amplia del rol de las mujeres en las operaciones militares de combate, lo que convirtió el fracaso en una catástrofe, no solo para ella, sino para todas las mujeres soldado que aspiraban a servir en unidades de élite. Como si lo hubiera convocado el pensamiento, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Diana. Emma dejó su suéter en las instalaciones. Puedo traerlo si es conveniente. Marcus sabía que el suéter era una excusa, reconoció el intento de acercamiento que precedía a cualquier avance o fracaso, y se encontró respondiendo con una invitación que se sintió como saltar por un precipicio. Ven. Necesitamos hablar. El general Morrison llegó a Riverside como una tormenta que electrizó la atmósfera de las instalaciones con tensión y apenas suprimió. Ansiedad sedienta. Su reputación lo precedía, un oficial militar de carrera cuyas opiniones sobre las unidades de combate femeninas variaban del escepticismo a la hostilidad abierta. A pesar de las políticas oficiales que exigían igualdad y oportunidades, la actitud de Diana se tornó aún más rígida y controlada en su presencia. Cada gesto proyectaba competencia y autoridad, mientras que sus ojos delataban el agotamiento de alguien que luchaba en múltiples frentes simultáneamente. Marcus observaba estos acontecimientos desde su posición de invisibilidad, cuidadosamente mantenida, observando cómo el equipo de Diana respondía al aumento de estrés de su comandante con una mayor vigilancia y preparación. El programa de entrenamiento de la instalación se intensificó más allá de los parámetros normales, llevando el equipo y el personal al límite, lo que hizo que las tareas de mantenimiento de Marcus fueran más críticas y desafiantes. Aparecían equipos averiados con una frecuencia alarmante, víctimas de sesiones de entrenamiento que priorizaban el máximo rendimiento sobre la longevidad del equipo. Pero fue la conversación que escuchó accidentalmente entre Diana y el general Morrison la que cristalizó los verdaderos riesgos de la inminente demostración. Coronel Hayes, esta evaluación determinará no solo el futuro del proyecto Athena, sino también su propia viabilidad como oficial militar. La voz de Morrison transmitía la crueldad despreocupada de quien ejerce el poder institucional sin preocuparse por los daños colaterales. Sus dificultades previas en Afganistán han cuestionado su juicio bajo presión. Esta es su oportunidad de demostrar que esas preocupaciones son infundadas. La respuesta de Diana fue mesurada y profesional, pero Marcus captó el sutil temblor en su voz que delataba a alguien al borde del suicidio profesional mientras mantenía un porte militar impecable. Entiendo lo que está en juego, general. Mi equipo está listo para demostrar capacidades que superarán sus expectativas. Su confianza sonaba forzada incluso a simple vista, lo que sugería que comprendía el escaso margen de error que le quedaba en su futuro profesional. Eso espero, coronel, respondió Morrison con un tono que sugería que esperaba decepción en lugar de éxito. El Pentágono ha invertido considerables recursos en este experimento. Un fracaso sería lamentable para todos los involucrados. La amenaza velada de Howe era inconfundible, dejando claro que la destrucción de la carrera de Diana vendría seguida de una memoria institucional que impediría que otras mujeres recibieran oportunidades similares. El peso de este conocimiento pesaba como plomo en el pecho de Marcus mientras completaba sus rondas vespertinas. Cada paso lo acercaba a una decisión que no estaba seguro de estar preparado para tomar. Diana necesitaba ayuda. Eso era obvio, pero proporcionársela requeriría revelar aspectos de su pasado que había pasado 3 años enterrando cuidadosamente. Emma merecía un padre presente y estable, no alguien atormentado por operaciones clasificadas y una hermandad forjada en la violencia. Sin embargo,
Ver a Diana luchar contra expectativas imposibles mientras cargaba con el futuro de mujeres que merecían algo mejor se sentía como cómplice de una injusticia que su conciencia no podía tolerar. Las habilidades que lo habían hecho valioso para el equipo 6 de los Navy SEAL permanecían intactas a pesar de años de desuso, una memoria muscular que no podía ser borrada por el empleo civil ni por intentos deliberados de olvidar. Podía proporcionarle a Diana exactamente lo que necesitaba para asegurar el éxito del proyecto Athena. Pero hacerlo significaría abandonar el cuidadoso anonimato que había protegido a su familia de su pasado. Emma sirvió de catalizador, como suelen hacer los niños, con una pregunta que atraviesa la complejidad adulta y llega a la verdad esencial. «Papá, ¿por qué la señorita Coronel parece tan asustada últimamente?», preguntó durante el desayuno. Su intuición de 8 años, descifrando las apariencias con una precisión devastadora. «¿Alguien está siendo cruel con ella?», preguntó Marcus, explicándole conceptos de justicia, oportunidad y defensa de las personas importantes con un lenguaje lo suficientemente simple para la comprensión elemental, pero lo suficientemente complejo como para ilustrar sus propias obligaciones morales. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre ayudar a sus amigos, le dijo a su hija, reconociendo su propio camino, cristalizándose en cada palabra, incluso cuando ayudar pudiera ser difícil o aterrador. Emma asintió con la seria consideración que reservaba para los temas importantes. Pero eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Se ayudan mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. La simplicidad de su lógica desbarató cualquier justificación y excusa que Marcus había construido en torno a su anonimato cuidadosamente mantenido. Esa noche, se quedó en su habitación mirando la caja cerrada con llave escondida en su armario, el contenedor que contenía la vida anterior de Marcus Thompson en forma de medallas, con decoraciones y recuerdos que había intentado dejar enterrados. Dentro yacía la prueba de habilidades que fácilmente podrían proporcionarle a Diana el compañero de demostración que necesitaba desesperadamente, junto con recordatorios de por qué había decidido alejarse de ese mundo en primer lugar. El peso. La decisión lo oprimía el pecho como si se ahogara. Cada opción conllevaba consecuencias que transformarían no solo su propio futuro, sino también la comprensión de Emma sobre quién era realmente su padre. Fuera de su ventana, Riverside se acomodó en su tranquila rutina nocturna, sin saber que uno de sus residentes más anónimos estaba a punto de regresar a unas sombras que la mayoría prefería fingir que no existían. La elección entre proteger su nueva vida cuidadosamente construida y ayudar a alguien que había empezado a importarle más que la seguridad era como si le pidieran elegir entre la respiración y el latido del corazón. Ambos esenciales, ninguno prescindible, imposibles de mantener simultáneamente. La mañana de la manifestación amaneció con la claridad nítida que el otoño de Colorado brinda como una bendición. Toda una luz dorada y un aire cristalino que hacía que los momentos cotidianos parecieran suspendidos en ámbar. Marcus llegó a las instalaciones 2 horas antes, aparentemente para asegurarse de que todo el equipo funcionara a niveles óptimos, pero en realidad para robarse la vida al tomar decisiones que parecían retroceder a una vida anterior que tanto le había costado dejar atrás. El equipo de Diana ya estaba presente, realizando sus rutinas de calentamiento con la intensidad concentrada de las atletas que se preparan para una competición que definiría sus carreras y su futuro. 10 mujeres cuya experiencia combinada abarcaba múltiples despliegues, entrenamiento especializado y logros que habrían impresionado incluso a los observadores más escépticos en diferentes circunstancias. Se movían como un solo organismo, cada una perfectamente sincronizada con el conjunto, y su confianza irradiaba por la atmósfera de las instalaciones como el calor de una forja. Marcus encontró a Diana en la sala de equipamiento, revisando metódicamente el equipo una y otra vez con la precisión obsesiva de alguien cuyo perfeccionismo se había convertido a la vez en fuerza y vulnerabilidad. Sus manos mostraban el sutil temblor que acompañaba al estrés extremo, y su habitual presencia imponente había sido reemplazada por algo más frágil y desesperado. El peso de las expectativas había comprimido su autoridad natural hasta convertirla en algo frágil, listo para quebrarse bajo suficiente presión. «¿Sigues buscando un compañero de entrenamiento?»,
preguntó Marcus en voz baja, con una voz tan fuerte que la hizo levantar la vista bruscamente. La identificación que se reflejó en sus rasgos sugirió que empezaba a sospechar que Marcus Thompson podría no ser exactamente quien aparentaba. Los instintos profesionales finalmente superaron los límites personales que habían mantenido en secreto tales observaciones. «No entiendes para qué te ofreces como voluntaria», respondió Diana con cautela, mientras su formación profesional se reflejaba en la desesperación nacida de la escasez de opciones. «Esto no es defensa personal civil ni artes marciales de fin de semana. Estas mujeres son operadoras de élite entrenadas para neutralizar amenazas con la máxima eficiencia y la mínima vacilación. Han sobrevivido a despliegues de combate, a entrenamientos especializados que destrozan a la mayoría de los candidatos y a procesos de selección diseñados para eliminar a cualquiera que carezca de un compromiso absoluto con la excelencia». Marcus asintió lentamente, reconociendo la advertencia como cortesía profesional y preocupación personal por su bienestar. «Entiendo más de lo que crees», dijo, con un tono de voz que hizo que Diana lo estudiara con renovada atención. «A veces, las personas más peligrosas son aquellas de las que nadie sospecha, las que han aprendido que la verdadera fuerza no requiere publicidad ni ostentación». La demostración comenzó con la presentación del general Morrison, una recitación de los objetivos y la metodología del proyecto Atenea que logró sonar a la vez comprensiva y condescendiente. Su tono sugería un escepticismo apenas contenido por la obligación profesional, una duda sobre toda la empresa enmascarada por un lenguaje burocrático que no engañó a ninguno de los presentes. El equipo de Diana se reunió con precisión militar. 10 mujeres cuya excelencia individual se combinaba con una capacidad colectiva que debería haber impresionado incluso a los observadores más prejuiciosos. Marcus entró al área de entrenamiento con ropa deportiva prestada que no disimulaba del todo la red de cicatrices que le recorría los hombros y los brazos. Evidencia de experiencias que el empleo civil no podía explicar adecuadamente. Las marcas eran antiguas pero con patrones distintivos que indicaban lesiones de combate más que accidentes o enfermedades. Los soldados de Diana comenzaron a prestar más atención, reconociendo señales de que su compañero de entrenamiento voluntario podría poseer una experiencia más relevante de la que inicialmente parecía. Diana lo presentó simplemente como un voluntario con experiencia relevante, dejando su historial deliberadamente vago, mientras sus ojos escudriñaban su rostro en busca de respuestas a preguntas que no estaba segura de querer responder. La expresión del general Morrison sugería diversión ante lo que claramente percibía como desesperación que impulsaba la mala toma de decisiones, su confianza en el fracaso de la demostración, permaneciendo impasible ante la apariencia anodina de Marcus. El primer intercambio duró exactamente 14 segundos y redefinió la comprensión de todos sobre lo que eran testigos. La sargento Rodríguez, una veterana condecorada con múltiples despliegues de combate y credenciales de campeón en artes marciales, se acercó a Marcus con una confianza profesional y una técnica experta que había demostrado ser exitosa contra oponentes más grandes y fuertes a lo largo de su carrera militar. Su golpe inicial fue perfecto, rápido, preciso y ejecutado con la fuerza suficiente para neutralizar a la mayoría de los oponentes con una capacidad simple y abrumadora. La técnica combinaba años de entrenamiento con experiencia en combate, memoria muscular desarrollada a través de incontables horas de práctica y aplicación en el mundo real. Rodríguez esperaba un breve enfrentamiento seguido de un derribo controlado que demostrara sus habilidades y evitara lesiones a un voluntario civil. Marcus se movía como si la física se hubiera vuelto opcional, su respuesta fluyendo alrededor de su ataque con una economía que hacía que su pericia pareciera torpe en comparación. No bloqueó su golpe, sino que lo redirigió, usando su impulso en su contra mientras mantenía un equilibrio y un control perfectos. El movimiento era tan fluido, tan natural que a los observadores les costaba comprender exactamente qué había sucedido. En un momento, Rodríguez estaba atacando con una precisión letal. Al siguiente, estaba en el suelo sin recordar con claridad cómo había llegado allí. Rodríguez se encontró en el suelo de la sala de entrenamiento antes de comprender del todo cómo había llegado allí, ilesa,
pero completamente neutralizada por técnicas que parecían distorsionar la realidad en su aplicación. Marcus extendió la mano para ayudarla a levantarse con una expresión que sugería una leve decepción en lugar de satisfacción, como si su ataque hubiera sido un ejercicio rutinario en lugar de un asalto hábil de un operador de élite. ¿Otra vez?, preguntó en voz baja, con la paciente instrucción de alguien acostumbrado a enseñar en lugar de dominar. Un genuino deseo de ayudarla a comprender lo que había sucedido en lugar de celebrar la victoria sobre un oponente derrotado. Rodríguez aceptó su ayuda, observando su rostro con renovado respeto y creciente confusión sobre quien se había ofrecido como compañero de entrenamiento. Lo que siguió redefinió la concepción de todo sobre el combate, el entrenamiento y la diferencia entre violencia y arte. Marcus se enfrentó a todo el equipo de Diana simultáneamente. No como oponentes a vencer, sino como estudiantes que necesitaban aprender sobre capacidades que nunca habían experimentado. Se movía entre sus ataques como agua que fluye alrededor de las piedras. Cada acción defensiva le servía simultáneamente como una instrucción sobre la sincronización, el apalancamiento y la profunda diferencia entre técnica y maestría. La sargento Chen, experta en combate cuerpo a cuerpo, descubrió que su golpe con la mano del cuchillo se redirigía con tanta suavidad que terminó mirando en la dirección equivocada sin comprender cómo había cambiado su posición. La teniente Williams, cuyas habilidades de agarre habían dominado las competiciones militares, descubrió que su intento de asegurar un agarre resultaba en un control suave pero irresistible de sus propias extremidades. La capitana Rodríguez, acercándose por detrás con técnicas de sigilo que le habían sido útiles en operaciones especiales, se vio visible y neutralizada antes de que pudiera completar su asalto. Cada derribo era controlado, cada derribo suave, cada neutralización realizada con la mínima fuerza aplicada y la máxima precisión. Marcus no lastimó a los soldados de Diana, sino que les enseñó posibilidades que nunca habían imaginado, demostrando que sus impresionantes habilidades representaban los primeros pasos en un camino mucho más largo hacia la verdadera maestría. Sus movimientos no implicaban desperdicio, esfuerzo excesivo ni inversión emocional en demostrar superioridad sobre guerreros ya consumados. Diana observaba a sus soldados, mujeres que habían demostrado su valía en circunstancias que habrían destrozado a la mayoría, siendo superadas sistemáticamente por un hombre al que solo conocía como alguien que limpiaba pisos y vaciaba cubos de basura. La disonancia cognitiva era asombrosa, como descubrir que la gravedad funcionaba de forma diferente a como se creía. Estas mujeres habían sobrevivido a despliegues de combate, programas de entrenamiento de élite y procesos de selección diseñados para eliminar a todos excepto a los candidatos más excepcionales. La expresión del general Morrison pasó de la diversión a la sorpresa, a algo cercano a la atención respetuosa, y su escepticismo se desvaneció a medida que las pruebas se acumulaban más allá de cualquier duda razonable. La demostración que esperaba para demostrar la inutilidad del proyecto Atenea revelaba, en cambio, capacidades que superaban sus proyecciones más optimistas. Las mujeres bajo el mando de Diana no solo eran competentes, eran excepcionales, y su compañero de entrenamiento operaba a niveles que sugerían un entrenamiento superior al disponible en los programas militares convencionales. La demostración concluyó con las 10 mujeres sentadas en el suelo de la sala de entrenamiento, respirando con dificultad pero ilesas, mientras Marcus permanecía entre ellas, con aspecto apenas jadeante y algo arrepentido. Su condición física era obviamente excelente, pero su técnica era. Convirtió la aptitud física en pura habilidad, desarrollada a través de años de práctica en circunstancias que el entrenamiento civil no podía replicar. Su técnica es excelente, les dijo con genuino respeto. Su voz transmitía la autoridad que provenía de una superioridad demostrada, más que de un rango institucional. Simplemente aún no han sido expuestos a ciertas posibilidades. El entrenamiento militar proporciona una base sólida, pero hay niveles que van más allá de lo que la mayoría de los programas pueden ofrecer. Sus palabras transmitían aliento en lugar de condescendencia. El reconocimiento de su logro se combinaba con la sugerencia de que aún era posible un mayor desarrollo. Diana dio un paso al frente,
Su voz tenía un peso que sugería que sus cimientos emocionales se tambaleaban como placas tectónicas bajo tierra aparentemente sólida. «¿Quién eres?», preguntó. La pregunta abarcaba mucho más que una simple identificación. El hombre que acababa de demostrar capacidades que superaban sus expectativas más descabelladas era alguien a quien había considerado un amigo, un posible interés romántico, pero claramente no alguien cuyos antecedentes comprendiera ni remotamente. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó algo que brilló bajo la intensa iluminación de las instalaciones. Una placa de identificación con información que hizo que Diana contuviera la respiración de forma audible. El metal estaba desgastado por años de uso, grabado con detalles que no significarían nada para los observadores civiles, pero sí para alguien con la experiencia militar y los conocimientos especializados de Diana. Thompson, Marcus J. Equipo 6 de los Navy SEAL, Afganistán, Irak y lugares que no aparecen en la mayoría de los mapas, dijo en voz baja, con el tono práctico de quien afirma la verdad en lugar de hacer una revelación dramática. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por las silenciosas maldiciones del general Morrison, al reconocer las implicaciones que requerirían una recalibración significativa de múltiples suposiciones sobre Marcus Thompson y Diana Hayes. Pero fue la reacción de Diana lo que más importó. El reconocimiento se dibujó en sus rasgos como el amanecer, seguido de una comprensión que la golpeó como un impacto físico. El recuerdo se conectó con la realidad con una claridad devastadora. Piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba tratando de resolver, formando de repente una imagen que cambió todo lo que creía saber sobre el hombre que estaba frente a ella. Octubre de 2020, Operación Misericordia de Neptuno, susurró, su voz apenas audible por encima del sistema de ventilación de la instalación. Formabas parte del equipo de extracción. Marcus asintió lentamente, observando su rostro mientras el pasado se conectaba con el presente de maneras que ninguno de los dos había anticipado cuando se encontraron por primera vez en este mismo centro de entrenamiento semanas antes. «Me salvaste la vida», continuó, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas, que se habían mantenido estoicas durante todo lo demás que su carrera militar le había exigido. «Nunca vi sus caras, pero recuerdo su voz. Me dijiste que siguiera respirando, que íbamos a sacar a todos». El recuerdo era claramente doloroso, asociado con la pérdida que había moldeado sus decisiones profesionales posteriores y su panorama emocional. «Lo sacamos», corrigió Marcus con suavidad, con la voz cargada de una culpa de superviviente que igualaba su propia carga emocional. «Hay personas que no se pueden salvar, pero eso no significa que el esfuerzo no valiera la pena». El peso del trauma compartido y la culpa de superviviente flotaban entre ellos como humo, mientras todos los demás en el centro comenzaban a comprender que estaban presenciando algo mucho más significativo que una demostración de entrenamiento. El general Morrison se acercó con una expresión que sugería una completa recalibración de su comprensión de Marcus Thompson y Diana Hayes. El escepticismo profesional fue reemplazado por el reconocimiento de que había subestimado enormemente múltiples variables en una ecuación que creía comprender. El proyecto Atenea acababa de recibir el respaldo de una de las unidades militares más elitistas, una validación que tenía un peso mucho mayor de lo que esperaba presenciar. Dijo formalmente, con una voz que transmitía un respeto que había estado notablemente ausente en interacciones anteriores: «Creo. El proyecto Atenea acaba de recibir el respaldo más contundente posible». Pero Diana apenas lo oyó. Su atención se centró por completo en el hombre que, de alguna manera, había salido de sus peores recuerdos para convertirse en algo así como la salvación disfrazada de coincidencia. La providencia operaba a través de canales demasiado complejos para una simple comprensión. La demostración había terminado, pero todo lo demás apenas comenzaba. Dos personas dañadas que habían estado reconstruyendo cuidadosamente sus vidas en aislamiento habían descubierto que sus caminos se habían cruzado mucho antes de que ninguno de los dos se diera cuenta de que la salvación a veces llegaba en formas demasiado sutiles para reconocerlas hasta que las circunstancias obligaban a la revelación. El tranquilo conserje y el tenaz coronel habían estado conectados por la experiencia compartida de pérdida,
supervivencia y la peculiar matemática del amor que se desarrolló entre personas que comprendían que la fuerza podía expresarse a través de la vulnerabilidad en lugar de la armadura.